Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Por fin podemos emitir el programa y casi estoy en condiciones de aseguraros que en lo sucesivo es posible que no tengamos ya más problemas de emisión técnica, toda vez que hemos contratado un canal y en ello pues vamos a en estos días posteriores, hoy no nos ha dado tiempo, vamos a incrustar el propio canal de Ustream en nuestra web, en nuestro sitio web, y vamos a sustituir el otro programa que teníamos en la web de videoconferencias. Nos hemos dado de baja de él, todavía sigue porque el mes ya estaba pagado, pero nos hemos dado de baja del programa de videoconferencia y nos hemos dado de alta en este canal de Espírita Sevilla gracias a una suscripción que es bastante más ventajosa que la que teníamos y con una emisión en HD bastante importante. Entonces, en estos próximos días incrustaremos el canal Ustream en nuestra página web, además de un chat, y a través de este servicio de Ustream efectuaremos y daremos todas las clases que vienen dándose online y que empezarán de nuevo en el mes de septiembre, además del programa de la próxima dimensión de los sábados, como ya sabéis. También será a través de este canal que emitiremos en diferido las conferencias que damos los domingos y que ahora, como sabéis, pasan a partir de septiembre, pasan a celebrarse los viernes en el Centro Cívico de las Columnas, en la calle Pureza de nuestra ciudad de Sevilla. Sin embargo, no podemos todavía confirmar la hora en que tendrán lugar esas conferencias. En todo caso, serán públicas y abiertas a todas las personas que quieran asistir hasta cubrir el aforo. Pues bien, esas conferencias es nuestra intención transmitirlas en directo. Estamos tratándolo con la directora del Centro Cívico de las Columnas, transmitirlas en directo desde el propio Centro Cívico a través de Ustream y en el propio momento subirlas también a nuestro canal de YouTube, donde podréis verlas en diferido cuando gustéis y tengáis por conveniente. Bueno, habiendo dicho esta maravillosa noticia, al menos para todos nosotros lo es, vamos a iniciar, a dar comienzo al programa de la próxima dimensión de este sábado, en el cual tratamos, como estaba anunciado en la web desde hace 2 semanas y no hemos podido por distintos problemas técnicos emitir. Son cómo influyen los fluidos en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual y también, por su vez, en la salud física y en la salud mental. Esta noche vamos a hablar de todo este tema que va a ser muy difícil aunar brevedad y profundidad en un tema que daría para escribir en volúmenes y volúmenes y volúmenes de miles de bibliotecas y aún no terminaríamos de hablar de este asunto. Por eso digo que va a ser muy difícil con el poco conocimiento, iba a decir la poca sabiduría no tenemos ninguna, pero con el poco conocimiento que nosotros tenemos es bastante difícil incluso hacer breve
un tema tan amplio como profundo. Con la ayuda de los hermanos espirituales que auspician y dirigen este centro junto conmigo, vamos a tratar de llegar a vuestro corazón, porque aunque parezca mentira, cuando se llega al corazón de las personas se alcanza el espíritu. El espíritu siente, y llegado al corazón de alguien, hemos llegado a su espíritu. Como siempre, iniciamos el programa con una oración, como se inician todos los actos espíritas. Así nos han enseñado el Maestro Jesús, los espíritus superiores, Allan Kardec, a lo largo de toda la codificación espírita. El propio Maestro Jesús nos aconsejó: orad y vigilad. Pero antes que nada, orar. Cerramos para ello los ojos, elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Señor, Padre amado, te pedimos en esta noche que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que podamos llegar por nuestra vez al corazón y a la mente de nuestros hermanos, a fin de que puedan comprender la gran importancia del tema que vamos a tratar esta noche. Ayúdanos sobre todo, Padre, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Ayúdanos a ser verdaderos focos de luz dentro de las sombras que arrastramos dentro de nosotros mismos, para que podamos dar la mano a todos nuestros hermanos de camino. Así sea. San Pablo, cuando estuvo entre nosotros, vosotros sabéis que San Pablo, antes de ser San Pablo, era conocido como Saulo de Tarso, uno de los mayores persecutores que tuvieron los primeros cristianos después que Jesús había sido crucificado. San Pablo caminaba detrás de un cristiano que huía para Damasco, amigo de Abigail, hermana de Esteban. Y a las puertas de Damasco se le apareció Jesús derribándolo del caballo y le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí hubo un antes y un después para nuestro amado y querido apóstol San Pablo. Él escribió una carta, bueno, escribió muchas, como sabéis, pero la que nos interesa esta noche reflexionar sobre ella es aquella que escribió a los Corintios, allá por el capítulo 15, creo recordar, y en ella se refería a la existencia de un cuerpo físico y otro cuerpo espiritual. Nada más que
él le llamaba cuerpo espiritual, pero a veces en esta ocasión, en esta carta, se refiere a él como cuerpo celestial. Pero hay más. Establecía diferencias entre los distintos cuerpos celestiales o espirituales y entre también diferencias entre los distintos cuerpos físicos. No toda la carne era la misma, decía San Pablo, haciendo diferencia entre los cuerpos físicos. Decía que cada uno recibía el cuerpo que era más apropiado a las experiencias que tenía que vivir. Establecía diferencias entre el cuerpo que recibían los animales, los vegetales, las aves, los peces. De modo que no es ya el espiritismo, no son los espíritus superiores que en contestaciones a Allan Kardec hablan del cuerpo espiritual. Saulo de Tarso ya se había referido a él. Él decía que existe un cuerpo físico y otro de naturaleza espiritual. Este cuerpo de naturaleza espiritual, evidentemente, no lo podemos percibir y solo en determinadas condiciones muy particulares puede percibirse que son esos hermanos, esas hermanas que de nacimiento son portadores de la mediunidad de evidencia. Ellos ven los cuerpos espirituales. Es por esto que pueden ver los espíritus desencarnados, porque cuando el espíritu abandona definitivamente el cuerpo físico a través del fenómeno de la muerte, sin embargo, continúa vestido, entre comillas, del cuerpo espiritual. Pues bien, este cuerpo espiritual es de una naturaleza semimaterial, es decir, es materia, pero es materia muy etérea. Por ello, no es posible percibirlo a través de los sentidos que tenemos para percibir las cosas de nuestro mundo. Digo esta reflexión, me refiero a esta reflexión del apóstol San Pablo, porque parece que cuando se habla del cuerpo espiritual parece que fuese algo que hubiese surgido con el espiritismo. Tenemos que decir que no. Ya antes se habían referido a él, incluso en otras filosofías, incluso en otras religiones, con otros nombres, naturalmente, pero el propio Saulo de Tarso se refirió a él como cuerpo espiritual. Pues bien, nuestra ciencia, la ciencia de nuestros días, casi una gran mayoría de científicos coinciden en asegurar que en la base de nuestro universo tuvo que existir una materia muy primitiva que fue el origen de todo lo que hoy conocemos como el universo material. En el siglo XIX, cuando surge la codificación espírita, como sabéis a través de Allan Kardec, aparece ese nombre en el libro de los espíritus, en el libro de los médium, en el cielo y el infierno, en la Génesis, en el Evangelio según el espiritismo, esos 5 libros de la codificación espírita, aparece el fluido universal como aquella materia primígena de la cual todo lo que vemos y aún no vemos son única y exclusivamente derivados de ese fluido universal. También no es la primera vez, aunque sí con este nombre, tal vez sea la primera,
pero no es la primera vez que científicos y filósofos hacen referencia, de la más remota antigüedad, hacen referencia a este fluido primígeno que es el fluido universal. Con otro nombre, ellos le llamaban éter. Aquellas sensatas inteligencias, sin embargo, no consiguieron convencer a sus compañeros de ciencia o de filosofía. Eran incapaces de reflexionar, sobre todo sobre cuántas cosas hay a nuestro alrededor que existen, tienen una existencia real y que sin embargo nuestros sentidos no perciben. El espiritismo explica perfectamente la existencia de este fluido, sobre todo cuando se habla, a través de la codificación espírita, de la mediunidad de efectos físicos. Este fluido universal, junto con la mente del médium de efectos físicos, juega un papel fundamental en materializaciones y en mediunidad de efectos físicos, en definitiva. En otros programas hablaremos más profundamente de este tema. Solo nos interesa un esbozo para que comprendáis cómo funciona, cómo influye los fluidos en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo espiritual, en nuestra mente, en la salud, en la enfermedad, porque es importante el pase espírita y un muy largo etcétera. El fluido universal, pues, queridos hermanos, está en la base de cualquier cosa que exista. Y este fluido universal tiene la capacidad de ser influenciado por la mente y puede ser modificado. Estos fluidos pueden ser modificados a través de las ondas que generan las partículas de pensamiento en movimiento, porque nuestro pensamiento es también materia muy poco densa, tan poco densa que es energía, pero existen las partículas del pensamiento. Toda idea, amados hermanos, nace del espíritu que tenemos dentro de nosotros. Las ideas nacen de los hijos de Dios y la mente, nuestra mente, las viste de ectoplasma, que justamente el ectoplasma es fluido espiritual, es también una variedad del fluido universal, convirtiéndolas en pensamientos que se dirigen hacia el objeto del pensamiento. Si ese pensamiento que nosotros emitimos para un receptor, el receptor se afiniza con ese tipo de pensamientos que nosotros le enviamos, se unen y la resultante, si vamos a la física, son fuerzas de igual signo, igual sentido e igual dirección. Se suman, es un sumatorio. Claro, si el pensamiento que nosotros enviamos al receptor no es asimilable porque no haya afinidad ninguna con nosotros, entonces ese pensamiento es devuelto hacia nosotros, hacia el que lo emitimos. Este es el motivo por el que mentes desencarnadas se afinizan siempre con mentes encarnadas. ¿Con quién? Con aquellos que piensan, sienten o actúan igual que ellos, actúan del otro lado pero sin cuerpo. Esto es muy importante que, si es necesario, rebobinéis y volváis a escuchar esto, porque esta secuencia de acontecimientos es verídica y si reflexionáis y meditáis, lo encontraréis que nada rechaza vuestra razón.
toda esta secuencia de acontecimientos. De hecho, el fluido universal, amados hermanos, es un excelente conductor del pensamiento. Es por esta razón que el Creador conoce hasta nuestros más ocultos pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos viajan a través del fluido universal, que por cierto, varios espíritus superiores definen el fluido universal como el fluido que emana del Creador, viajando nuestros pensamientos a través del fluido universal, que es la base de todo el universo y el fluido del Creador, de Dios nuestro Padre. No hay duda, amados, que el Creador le sea fácil conocer hasta nuestros más ocultos pensamientos. Cada planeta o cuerpo celeste habitado tiene un fluido universal distinto del resto. ¿Por qué? Porque el fluido universal se ve invadido, por utilizar alguna palabra, continua y constantemente por los pensamientos de aquellos espíritus que, encarnados o desencarnados, estamos adscritos a la psicosfera planetaria de ese lugar, de ese planeta, de ese cuerpo celeste. Yo suelo llamar a las partículas del pensamiento, les suelo llamar MINT, la partícula mínima de pensamiento mensurable, yo la suelo llamar MINT. Y tienen, las partículas mínimas de pensamiento son mensurables, tienen un peso específico. Los pensamientos enfermizos, pesimistas, cargados de tristeza, de odio, de rencor, de venganza, hacen que la criatura que los crea se arrastre, nos arrastremos a veces a abismos de los cuales no saldremos sino por nuestra propia voluntad y abnegación, con ayuda de entidades espirituales que nos aman, sin duda, pero por nuestra propia voluntad y por nuestro tesón y abnegación. Contrariamente, los pensamientos alegres, serenos, los pensamientos dulces, la oración, nos arrebata el alma hacia glorias celestes. El alma, incluso en los momentos de la desencarnación o muerte, amados hermanos, cuando el alma se halla, tiene la dicha de hallarse desmaterializada, aunque el cuerpo, nos dicen los espíritus superiores en el Evangelio según el Espiritismo, aunque el cuerpo se esté retorciendo de dolor, el alma sale bella, ligera y feliz como una paloma y se encamina hacia los mundos celestiales, donde es acompañada por esos espíritus familiares, tanto de la familia espiritual como de la familia carnal, y es llevada a las glorias celestes. Cuando el alma no se halla desmaterializada, se halla pendiente de luchas, de rencores, de odios, prendida a las glorias de este mundo, al sexo, al poder, al dinero, a todas esas cuestiones que enganchan el alma a este mundo, el alma lo pasa muy mal. Pero no hace falta ir a la desencarnación, también durante la vida, también durante nuestro caminar por el planeta terrestre.
Nuestra actitud, la actitud que nosotros tengamos frente a la materia, frente al poder, frente al dinero, nuestra propia actitud de seguimiento de la ley de Dios va a hacer que seamos felices o desgraciados. Cuando nos alejamos de la ley de Dios, nos invaden las sombras, como decía la canción. Cuando permanecemos con nuestra mente, con nuestro corazón puesto en Dios nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en su doctrina, practicándola día a día, aunque nos ocurran las mayores desgracias, aunque nos hagan las mayores zancadillas, las mayores vilezas, nada borra nuestra sonrisa, nada perturba nuestra serenidad. No es que pasemos de todo, no me refiero a eso, es que nos elevamos por encima de la materialidad, de las pasiones viles que azotan las almas que se abrazan a ellas. El alma desmaterializada a nada teme, única y exclusivamente teme a conculcar la ley de Dios. Ese es su gran temor. Nada de este mundo le infunde terror. Por eso decimos que el pensamiento lo es todo. Cuando nuestros pensamientos son elevados, están dentro de los cánones marcados por la ley de Dios, en esos 10 mandamientos que recogió en esa primera psicografía Moisés y que luego nos aclaró Jesús y que ahora viene a recordar la tercera revelación, el espiritismo. Nosotros nos despegamos de las sombras, nos iluminamos y además recibimos la mano de espíritus muy elevados que están encantados de encontrar eco a sus ideas elevadas dentro de los hombres. Los mundos más civilizados, los mundos más elevados, la atmósfera espiritual es luminosa, es etérea. En los mundos más primitivos, la atmósfera espiritual es oscura, pesada, hace daño sentirla. Incluso hay mundos, como muchos sabéis, que son más primitivos todavía que la Tierra y cuya atmósfera pesa en las almas. Incluso las nuestras tan erradas, ya esas atmósferas pesarían de un modo que no podemos ni imaginarnos. El fluido universal, pues, en general, tiene, podríamos hablar, 2 grandes estados. Puede estar en estado etéreo, que no es percibido por nuestros sentidos, y puede estar en estado materializado, que es la realidad que nos rodea. Pero en la base de todo lo que existe, de todo lo que podemos percibir, de todo lo que podemos ver, sentir y tocar, en la base de todo eso, hermanos, está igualmente el fluido universal, que fue de lo que ha salido todo, absolutamente toda nuestra realidad. Kardec, en la Génesis, aclara que el fluido universal tiene muchísimas variedades y más incluso en el estado etéreo que en la materia tangible. Pero es que la materia también es fluido universal, condensado, pero también es fluido. Y aquí incluso nuestra ciencia admite ya esta cuestión. Imaginen una partícula material. Esa partícula vamos a ponerla en movimiento. Aceleramos el movimiento de esa partícula y esa partícula material se convierte en un fluido. Si lo aceleramos más, se convierte en un gas.
Si la aceleramos todavía más, aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo, se convierte en una luz. Y más allá de esos 300.000 kilómetros por segundo que podemos encaminar una partícula, dejamos de observarla en nuestra dimensión. En la dimensión siguiente, esa partícula es una partícula material, que acelerada pasa a ser un fluido, que más acelerada pasa a ser un gas, que más acelerada pasa a ser una luz, que más allá de X elevado a N kilómetros por segundo, deja de percibirse en esa dimensión siguiente a la nuestra, pero en otra dimensión siguiente es una partícula material. Por eso Einstein aseguró con una gran precisión y sabiduría que el espacio-tiempo era infinito, pero cóncavo. De ahí ese especie de embudo que él dibujó del espacio-tiempo. Lo que en una dimensión dejamos de percibir, en la siguiente dimensión es la realidad. En la siguiente dimensión siempre es realidad aquello que nosotros no podemos percibir. No lo decimos los espíritas, insisto. Esto fue lo que demostró Einstein, que por cierto nació hacia el año 1872, creo recordar. Ya estaban publicados los 5 libros de la codificación. Y es este hombre, Albert Einstein, el que descubre esa realidad que os estoy explicando y que viene inserta en el libro de los espíritus y también en la Génesis, pero en el libro de los espíritus sobre todo. Solo hay que saberla descubrir. El fluido vital, al que hace referencia también el libro de los espíritus en los primeros capítulos, que es el responsable de la vida, no es que sea la vida, pero el fluido vital en contacto con la materia produce la vida. Y también ese fluido vital también es una variedad del fluido universal, como todo lo que tenemos en nuestro mundo. De ahí que si ese fluido vital, que es el que produce la vida, y cualquier perturbación de ese fluido vital implica una pérdida, una disminución de la salud. De ahí podríamos hablar y enlazar ese tema con la cuestión de los pases que se dan en los centros espíritas. El pase espírita es una donación de fluido. Así el que tiene más fluido y de excelente calidad, si es una persona sana, tanto física como moralmente, transmite, dona fluido a otro ser que tiene menos en virtud de perturbaciones a nivel del cuerpo espiritual y que se reflejan en el cuerpo físico como una enfermedad de variada orden. Ahí la importancia del pase espírita, pero cuidado, el pase espírita, como hemos dicho tantas y tantas veces, no hay milagros, no es nada milagroso, no puede ser milagroso porque no hay milagros. Ayuda, pero nuestra salud no tiene que haber alcanzado determinados grados de deterioro en los cuales el retorno a la salud es del todo imposible. Yo explico muchas veces a las personas cuando vienen a tomar pases al centro con enfermedades de variado orden, muchas de ellas en fases terminales, no
No podemos prometer la curación a nadie porque esto no depende de nosotros. La curación depende del enfermo, no del pasista ni del centro espírita. Es una ayuda, pero la curación depende del enfermo, en realidad. Por eso no podemos ni debemos prometer estados de mejora que no estamos en condiciones de ni siquiera pensar en ellos. La curación, insistimos, depende del enfermo, no del pasista, ni del centro espírita, pero ayuda, claro que sí. En muchos casos se producen curaciones, claro que sí, pero esto es objeto de otro tema para otro día tratar sobre el tema del pase, pero tiene muchísima relación con la cuestión que tratamos esta noche, para que veamos cómo el fluido influye tanto en el cuerpo espiritual como en el físico. Y la cuestión de los pases en el centro espírita lo demuestra clarísimamente. En definitiva, queridos hermanos, cada uno tenemos una atmósfera fluídica propia que nos rodea, una magnetosfera, igual que la Tierra. La Tierra tiene una magnetosfera, como sabéis, que es resultado de todas las energías que fluyen del planeta, sobre todo del giro de la energía que se desprende al girar nuestro planeta, el interior de nuestro planeta, que es fluídico, se desprende un determinado grado de energía y gran parte de la magnetosfera que nos salva de esas tormentas solares, haciendo que la respira otra vez hacia el universo, es precisamente gracias a ese giro interior. Pues todo está en todo, queridos hermanos. Nosotros somos pequeños planetas, pequeños mundos, pequeños universos. A nuestro alrededor giran hermanos y hermanas que en los papeles de padre, madre, hijo, esposo, esposa, pareja, amigos, diversos familiares giran en torno a nosotros. Atraemos a otros hermanos y hermanas en calidad de satélites a nuestra órbita. Y por nuestra parte, nosotros tenemos una magnetosfera que nos rodea y que es la correspondiente, es una variante de ese fluido universal, el cual se haya invadido, por así decirlo, por nuestros pensamientos y nuestra energía, también inclusive física. Por eso muchos hermanos y hermanas que nacen, que de nacimiento son portadores de la facultad de evidencia, que pueden ver la psicosfera que nos rodea, que en muchas culturas y filosofías religiosas se denomina aura, habréis oído seguramente hablar. Ellos dicen que cuando una persona está enferma, ellos lo perciben a través de la psicosfera que rodea a esa persona, del aura que la rodea. Es eso justamente el aura. El aura es el fluido espiritual que nosotros tenemos, que forma parte de nuestro cuerpo espiritual o perispíritu, que sobresale al cuerpo físico, porque es de naturaleza semimaterial, energética. Entonces sobresale, lógicamente, al cuerpo físico. Nuestro perispíritu es una variante del fluido universal. Y por lo tanto, nuestros pensamientos
están ahí rodeándonos en esa psicosfera, en esa atmósfera fluídica que tenemos cada uno de nosotros. Así se comprende que inteligencias desencarnadas que hay en todo el universo se unan a nosotros, a nuestra psicosfera, cuando tenemos identidad de pensamientos y de sentimientos. No estamos diciendo nada raro. Yo pido a los hermanos para pensar en esa conocida correa termohalina, también llamada la Gulf Stream, o lo que es lo mismo, una corriente que es la responsable de la regulación climática de nuestro planeta Tierra. Ahí la Gulf Stream es una corriente que nace en el Ecuador y el agua excesivamente a elevadas temperaturas sube superficialmente hacia el norte de nuestro planeta. Y ahí, al mezclarse con las aguas frías del océano, esa corriente se hunde al enfriarse y tomar más sal, se hunde y vuelve a bajar otra vez hacia el Ecuador, templando así el clima de continentes como nuestra amada Europa, nuestro continente europeo. Su regulador climático es la Gulf Stream, bueno, como el de todo nuestro planeta. Pero si alguna vez dejase de funcionar esa correa termohalina, en Europa tendríamos serios problemas, y en todo el planeta, pero sobre todo en Europa, porque se encarga de dulcificar nuestro clima. Como veis en la naturaleza, también ocurre esto. Las aguas frías son más pesadas y se hunden hacia los fondos oceánicos, mientras que las aguas a elevada temperatura se elevan y caminan más por la superficie. No es necesario hacer operaciones especiales. Las aguas con temperatura afín se unen de modo normal, por eso se forma la corriente de la Gulf Stream, precisamente por la unión de las aguas de igual o parecida temperatura y salinidad, formando ese cinturón que ayuda a regular la climatología de nuestro planeta. Pues nosotros también nos ocurre lo mismo. Nosotros de modo natural, sin necesidad de que seamos conscientes de ello, nos unimos a través del pensamiento con inteligencias desencarnadas que piensan y sienten lo mismo que nosotros, aumentando, ¿verdad?, todavía más la intensidad de nuestros pensamientos. En la vida normal también tenemos otro ejemplo muy válido. Estoy pensando, aquellos que les gusta bailar en una fiesta, una reunión social, aquellos que les gusta bailar de modo natural se juntan todos en el centro de la pista de baile. Los que no les gustan se sientan alrededor, se ponen a hablar, a charlar, sin conocerse apenas, pero gracias a sus gustos afines se unen de un modo u otro. Incluso dentro de la pista del baile vemos que las parejas se cambian, se cambia de pareja porque uno a veces baila muy bien y empieza a bailar con una persona que no tiene ni idea y entonces eso es horroroso. Y entonces uno se une de modo natural a aquellos muchachos, o en el caso de los muchachos, a aquellas muchachas que bailan bien, y cuando coges un gran bailarín o una gran bailarina y a ti te gusta bailar y sabes bailar, hombre, eso es una maravilla. Pero claro, cuando coges un muchacho que te está durante toda la canción pisando los pies, ¿cómo vas a bailar con una persona así? Lo dejas, cambias de pareja.
Pues esto es así. En el pensamiento ocurre igual. Cuando un espíritu desencarnado está cerca de nosotros, no tiene nada que ver, por Dios, qué aburrimiento. Se va. Ahora, cuando piensa lo mismo que nosotros, está encantado. Es también como nosotros. A mí no me agrada discutir. Yo prefiero estar con personas afines a mis gustos, a mi pensamiento, que con personas que me están todo el día llevando a la contraria. De modo natural nos apartamos. Entonces, no tiene nada raro que encarnados, que desencarnados, nos ocurra lo mismo. Los desencarnados, de hecho, aquellas personas que han dejado el cuerpo físico en la tumba, también tienen su atmósfera propia, su atmósfera espiritual propia, e influencian con ella a los encarnados, porque el fluido espiritual es el vehículo del pensamiento. Y si no estamos vigilantes, pueden incluso hacernos variar el pensamiento. ¿Por qué? Porque el fluido periespiritual, el fluido espiritual, es el vehículo del pensamiento. Entonces, si ellos están a nuestro lado y nos rodean con su fluido espiritual, nuestros pensamientos van a viajar en ese fluido espiritual suyo y pueden muy bien cambiar para donde ellos les interese. Es por esto que Jesús nos dijo: orad y vigilad. Era por esto. Cuando yo estoy orando, utilizo los lóbulos frontales, como nos explica en Un Mundo Mayor André Luis y el instructor. Y mi pensamiento se eleva. Contacto automáticamente, soy afín a inteligencias desencarnadas elevadas. Luego, las que no lo son no van a tener posibilidad alguna conmigo. Y cuando me vienen pensamientos fuera de la ley de Dios, ¿qué importa que sean míos o de una entidad que está a mi lado? Lo importante es rechazarlos. Ahí está lo que dijo Kardec, lo que los espíritus le contestaron a Allan Kardec, cuando él les preguntó cómo podíamos distinguir una idea nuestra de una idea de un espíritu que estuviese influenciándonos. Allan Kardec explicó, preguntó, esta cuestión tan importante. Los espíritus le dijeron que no habría nada útil en hacer esa distinción, que a nosotros tocaba distinguir los buenos de los malos pensamientos, porque eso es parte de nuestra educación moral. Si no, ¿qué sentido tendría la reencarnación? Si nosotros no hacemos algo, por nosotros no vamos a aprender nunca. Es por eso que no importa saber de qué árbol es el fruto que yo estoy comiendo. Lo que importa es que esté bueno. Pues esto ocurre con el pensamiento. Si un pensamiento está fuera de la ley de Dios, ¿qué más da que me lo envíe un espíritu desencarnado que está a mi lado, un obsesor que quiera hacerme daño, que sea mío propio? Lo importante es que está fuera de la ley de Dios, fuera, rechazarlo. Ese es lo importante, no de quién provenga. La cuestión del periespíritu, del cuerpo espiritual, que es una variante también del fluido universal, yo le llamo al periespíritu, yo le llamo mi heredero. Y es cierto, el periespíritu hereda todo lo que yo pienso, digo y hago. Y cuando renazca de nuevo para continuar evolucionando, él conserva un histórico recuerdo de cada una de mis acciones practicadas. Y él, sobre cada una de las células carnales de mi anterior cuerpo, que ya está en la tumba, él conserva un histórico recuerdo de lo que yo le hice, del pensamiento que yo le envié a esa célula.
Y entonces, cuando renazco, cuando de nuevo renazco, conserva ese histórico recuerdo y lo imprime en la nueva célula. Renacemos así con la configuración física y psíquica que es una continuidad de la vida anterior. Lo único que cambia es el lugar donde renacemos, y no siempre, la piel, la raza, nuestros padres, y no siempre. El resto, nuestro heredero, como yo le llamo el perispíritu, nos lo reproduce lo que hemos hecho célula a célula. De ahí las enfermedades de nacimiento. San Pablo le llamó en la Biblia el cuerpo espiritual y es el que transmite las órdenes del espíritu al cuerpo físico, porque el espíritu es demasiado sutil, demasiado etéreo para entrar en relación con nuestro cuerpo físico material. Es también nuestra mente, a través de nuestra mente y a través de los centros energéticos que tenemos en el cuerpo espiritual, que transmitimos esa energía a los distintos órganos, a las distintas células, a los distintos sistemas del cuerpo físico. La cuestión 27 del libro de los espíritus es bastante clara cuando habla de la materia y el espíritu. Allan Kardec pregunta si habría dos elementos generales en el universo, materia y espíritu. Los espíritus le aclaran que efectivamente Dios, espíritu y materia son los tres grandes elementos del universo, pero existe un otro que está entre el espíritu y la materia, que es fluídico. Y como la materia es materia, y por medio de este cuerpo intermedio que es fluídico, el espíritu influencia en el cuerpo físico. Dice en esta cuestión 27 que nos hace reflexionar tremendamente y nos explica que es el agente del espíritu y que es el que evita que la materia esté en permanente división. Aquí da para reflexionar también en la Génesis. Nos explica que el perispíritu, de los encarnados es de naturaleza idéntica a los fluidos espirituales. Por eso el perispíritu asimila con mucha facilidad, como una esponja, dice Allan Kardec, esos fluidos. Esto es de tremenda importancia, porque nuestro perispíritu, por tanto, va a absorber con muchísima facilidad los fluidos espirituales de aquellos espíritus desencarnados que nos rodean. Así actúa, por eso dice Allan Kardec en la Génesis, como una esponja. Y claro, cuando además conculcamos la ley de Dios, en nuestro cuerpo espiritual se produce una perturbación que impide que esas órdenes del espíritu lleguen de modo normal a las células físicas,
a los órganos, a los sistemas. E impedida esa sujeción, queridos hermanos, la materia comienza a dividirse de modo anómalo. Esto daría para hablar, por eso os decía que daría para hablar volúmenes, porque todos sabemos que las células cancerígenas es una división anómala de la célula. Yo nací en el año 1961, como os he dicho en muchas ocasiones, y yo al menos me enseñaron cuando estudié que el núcleo de la célula era el que dirigía el funcionamiento de ese organismo mínimo vivo que tiene todas las funciones, nace, crece, se reproduce y se alimenta y tiene hasta sustancias de desecho y hasta se muere. Esa unidad mínima que presenta todas las características de un ser vivo que constituye la célula. Sin embargo, recientes descubrimientos de la ciencia indican que no está dirigida desde el núcleo, no, sino que está dirigida por la mente del individuo a través de los orgánulos del citoplasma celular. ¿Por qué? Porque el pensamiento es una energía y la energía necesita de un conductor para transmitir las órdenes a la célula. Y ese conductor necesariamente tiene que ser en la célula, tiene que ser el medio acuoso, y el medio acuoso está en el citoplasma, no en el núcleo. El núcleo no ofrece condiciones para comandar la célula. Es el citoplasma, a través de los orgánulos, que recibe la influencia del pensamiento, de la mente de la criatura. Y cuando la mente está en desequilibrio, nosotros mismos somos quienes enfermamos nuestro mundo celular. Ahí está la importancia de los fluidos. Por eso os decía que este tema tan amplio, tan importante, daría para volúmenes, cientos de miles de millones de volúmenes, tal vez para llenar cientos de miles de volúmenes de bibliotecas. Es imposible haberlo tratado como merecía en un programa tan exiguo como el que tenemos en Ustream. Sin embargo, valga como esbozo de la importancia de dónde situamos nuestro pensamiento, allí nos situamos nosotros. Nada más, emplazaros para el próximo sábado, que ya gracias a Dios habremos creado, habremos incrustado en nuestra web este productor de Ustream, que ahora ya ni siquiera tenemos que acceder a la página de Ustream para retransmitir el programa. Fijaros la tecnología. Nos dan un programa ellos, Ustream, y ya desde mi escritorio, sin acceder a la página de Ustream para nada, retransmitimos y grabamos este programa. Una maravilla, desde luego. Muchísimas gracias y os espero el próximo sábado para hablar de otra cuestión que sin duda os interesará. Muy buenas noches a todos.